Bien, bendiciones, buenas noches a todos, saludos. Martes 8 de noviembre de este 2022 vamos a arrancar un discipulado más, ¿no? De gracias a Dios por siempre las oportunidades que se nos presentan de poder compartir en torno a la palabra, ¿no? Voy a pedirle a Davis que nos regale una oración, Davis. ¿Se escucha bien? ¿Pastor ahí? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, para podernos reunir como hermanos, Señor, en torno a su palabra, Señor, y te pedimos, Señor Jesús, que nos ayude, Señor Jesús, a estar dispuestos, Señor, y atentos a lo que se vaya a enseñar, Señor Jesús, en esta noche, a través de su siervo Ever Molino, Señor. Eh, Ayúdenos, Señor Jesús, a ponerlo en práctica también y que así, Señor Jesús, podamos crecer más, Señor Jesús, para bien, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad y que sea de mucho provecho para cada uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Davis. Amén. Amén. Bueno, vamos tal vez hoy nos demoremos menos, porque vamos a terminar, digamos, lo que nos quedó pendiente hace 8 días. Te voy a compartir la pantalla nada más y hacemos un repaso muy rápido de lo que vimos. ¿Recuerdan lo que vimos, no? Bueno, habíamos agarrado este tema de los males de mi pueblo. ¿Se acuerdan que comenzamos a hablar sobre, pues, una de las tantas cosas, una de las tantas quejas de Dios, obviamente, con su pueblo? Voy a quitar la cámara para que no me moleste el internet. Una de las tantas quejas de Dios con su pueblo que precisamente era esa, ¿no? Y hablamos hace 8 días de las posibles raíces de los tantos problemas que puede tener o que tiene esta humanidad y al final todos opinaron y todo y llegamos a la conclusión obviamente que la raíz principal es, bueno, ha sido, es y siempre será la misma, ¿no? Que es el dejar a Dios a un lado y como decía él, dejarme a mí y construir cisternas rotas, que fue lo que vimos hace 8 días. Bueno, hablamos de las cisternas un poquito, de la similitud que hay de los tiempos de Jeremías con los de ahora, que ya ustedes me han oído mencionar muchas veces eso en las prédicas en todo lado, de que estamos viviendo los tiempos de Moisés, los tiempos de Job, los tiempos, todos esos tiempos, ¿no? Pero es porque la humanidad sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, comenzamos a evaluar los dos males. Bueno, el primer mal era abandonar a Dios, que es lo mismo que abandonar a Cristo, que es lo mismo que dejar de pertenecer a la iglesia de Cristo, la realidad que vivimos de que la gente ha sacado a Dios de sus vidas, de sus corazones, de su tiempo, de todo, ¿no? Hay muchas excusas, gente demasiado ocupada por sus trabajos, responsabilidades familiares, tantas cosas, tantas excusas que hoy por hoy se ponen para dejar las cosas de Dios a un lado, ¿no? Que me hacía acordar de la parábola de la cena aquella, pero acuérdense que en aquella historia la parábola de la cena estaba servida, la gente no quiso ir, pero la cena no se desperdició porque siempre se va a aprovechar. Eso es como cuando el Señor dice, yo mando mi palabra y el que la quiera recibir o no la reciba, pero ella nunca va a regresar vacía, sino que va a ser tal cual como Él la ha enviado, ¿no? Siempre va a haber gente que la quiera recibir. Desafortunadamente hay mucha gente que la rechaza, ¿no? Entonces, eso estuvimos hablando, pero que al final uno puede engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado, ¿no? Entonces, el primer mal es ese, abandonar a Cristo, abandonar a Dios. No profundizamos mucho en eso porque lo que queríamos era ver otra cosa. Y el segundo mal era lo de la cisterna rota. Vivimos que hay muchas cisternas. Una cisterna rota, ¿qué las caracteriza? Pues que no retiene nada, no retienen agua y se mantienen vacías. Entonces, han sido hechas para estar llenas porque son como compartimientos, depósitos, pero como están rotas, al final no llenan, ¿no? Entonces hay muchas cisternas en las cuales uno se refugia que no llenan, por ejemplo, como los placeres, la familia, los amigos. No quiere decir que la familia y los amigos no sean algo bueno, porque acuérdense que la familia, pues, es el pilar de la sociedad y la familia es el pilar de la iglesia, esa es la primera iglesia que tenemos nosotros, es la familia. Y los amigos también son muy valorados, ¿no? De hecho, Dios llamaba a algunos de sus siervos amigos, ¿no? Y el Señor dice, no me avergüenzo de llamarlos amigos y todo ese asunto. Entonces, la amistad es algo importante también,
pero no, nunca la familia y los amigos, por más importante que sean, pueden llegar a ser algo mucho más importante que Dios al punto de dejarlo e inclusive de agarrarlos de excusas para no congregarse o para no reunirse, ¿no? Que yo les comentaba a ustedes que es una de las excusas más comunes, lo que es la familia o cuando llegan amigos, es que no pude conectarme porque me llegó una gente aquí, entonces fácilmente esas cosas desplazan las otras, ¿no? No puedo ir el domingo porque me viene a visitar X o ya. Nosotros teníamos una hermana que siempre nos salía con eso, es que el domingo viene mi papá, y entonces le digo, hey, ¿y a usted qué le parece si a usted se lleva a su papá para la iglesia? Invítelo. O dígale entonces que lo espere, pero un domingo está bien, pero no siempre, ¿me entienden? Entonces, eso nos pasa a todos y es algo en lo que tenemos que reflexionar de en qué momento la familia, los amigos, ese tipo de compromisos, pues desplazan las cosas del Señor, ¿no? Insisto, no es que sea pecado un domingo por ir a visitar a un familiar, deje de congregarse, está bien, pero es que a veces no es lo mismo dejar de congregarse un domingo al mes que congregarse un domingo al mes, ¿no? Entonces se le está dando más importancia a otra cosa que a eso. Cuando hablo de congregarme, no quiero referirme solamente a ir a la iglesia, sino congregarse en torno a la persona de Dios, ¿no? Las riquezas, obviamente, también es algo en lo que la gente se refugia. Yo me acuerdo ahorita que hablo de las riquezas, una vez llegó a Cartago un señor que venía de Pavas, inclusive, entonces me dice, pastor, ya vine para acá porque gracias a Dios bueno, estoy manejando un taxi, tal, y entonces ahora me puedo congregar los domingos y tal. Ya después me dijo que le ha salido un trabajo mejor y entonces que ya no puede ir los domingos, entonces al final, hoy por hoy está apartado de las cosas de Dios. Y no es porque uno no quiera ganar siempre más, tener mejores ingresos, pero siempre el Señor, acuérdate que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ¿no? Y esta frase que alguna vez la dije en la iglesia y que es bueno tenerla presente siempre es, Dios nunca nos va a dar a nosotros nada que nos aleje de Él. Acuérdese de eso, ¿no? Dios no nos va a dar a nosotros nada que nos aleje de Él. Entonces, un trabajo, familia, una relación, hijos, lo que sea, ¿no? Pero nunca esas cosas van a venir de Dios que ocasionen que nos alejemos de Él, porque el alejarse de Dios genera tristeza y si algo te genera a usted tristeza, eso ya no es una bendición de Dios, porque la Biblia dice claramente que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, está bien, el sistema de la riqueza, la religión misma, ¿no? Hay gente que se refugia en eso, en una relación de pertenecer a una iglesia. Acuérdense que definimos lo que era religión, ¿no? Era una serie de rituales, costumbres, etcétera. La tecnología, pues ya lo vimos. Entonces, vimos que esos eran los dos males del pueblo. Eran cisternas rotas, una cisterna rota está vacía, entonces una vida sin Cristo es una vida vacía, una vida sin Cristo es no tener lo que Él dijo que Él es. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene camino, usted no tiene verdad y usted no tiene vida. Hace 8 días vimos esto, que era una vida sin Cristo, una vida sin camino, y cuando uno no tiene camino, pues uno está perdido, ¿no? Y precisamente para eso vino el Señor, para rescatar a lo que se había perdido. Y les decía yo que estar perdido no necesariamente tiene que ser estar en drogas o alcohol, ¿no? Uno dice, no, es que yo no estoy perdido porque yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo éxito, me va bien, Dios me ha prosperado, habla uno, pero acuérdense que hay mucha gente que dice que Dios los ha prosperado, pero el alcanzar esa prosperidad los ha alejado de Dios, entonces aplica lo que les dije ahorita, ¿no? No debería ser algo de Dios si lo alejó de él. Bueno, todo lo que les acabo de decir ahorita, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que va bien porque tiene éxito, fama, prosperidad, pero realmente la palabra lo dice, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve todo eso si al final pierdes tu alma? No te sirve nada. Entonces comenzamos a hablar de eso realmente y hablamos un poquito del Waze, que siempre que hablamos de camino hablamos de eso, de la dependencia que uno tiene del Waze, que a veces lo hace a uno perezoso y así se ha vuelto la iglesia perezosa, ¿no? Esperando que les digan cuáles son los 5 pasos para salvarse, los 20 pasos para tener un matrimonio feliz, los 15 pasos para ser un buen pastor, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Cuando hay cosas que no dependen de pasos, hay cosas que hay que vivirlas, hay que empezar a caminar, hay que tirarse por el camino. El camino está trazado, pero lo que hay que empezar es a caminar, ¿no? Entonces, todo eso lo hablamos hace 8 días. Dejar que realmente la palabra de Dios haga lo que ella quiere hacer con nosotros, que es ser lámpara a nuestros pies, que es alumbrarnos nuestro camino,
que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, que nos instruya en justicia, ¿no? Y hablamos de eso y creo que el domingo lo hablamos también en la iglesia, que es bien importante uno saber dónde está parado, hacia dónde va y entonces en lo natural, obviamente cuando usted sabe dónde está y sabe para dónde va, usted se traza una ruta. Ahorita el güey se la traza a uno, pero uno sabe, ¿no? Y haga el ejercicio usted cuando no existía Waze. Usted siempre decía, bueno, yo estoy aquí en Pava, voy para San Pedro, entonces antes de salir uno dice, voy a meter por los Hatillos y voy a subir por todas las rotondas. Pues dice, no, hay mucha presa, me voy a meter por la Avenida 10 y salgo arriba a Plaza Víquez, los que conocen San José, ¿no? O si están en Cartago, lo mismo, ¿no? Entonces, uno siempre, el origen, destino y se traza la ruta. Lo que pasa es que en las cosas de Dios la ruta está trazada, el destino está trazado, pero es necesario que uno sepa dónde está parado, dónde está para poder completar la ecuación, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la promesa del Señor en línea a eso de que si estamos perdidos, de que Él iba a mandar un consolador que nos iba a guiar, ¿no? Porque qué necesario es que alguien nos guíe cuando estamos perdidos, ¿no? ¿Guiarnos a dónde? Bueno, al conocimiento de toda la verdad, que nos va a hablar de lo que Él conoce del Padre, porque ¿quién conoce más de las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, que es el que está con Él, ¿no? Estoy haciendo un repaso muy rápido, ¿no? Eh, hablando de esto de sin camino, que es lo mismo que estar perdido, pues es una realidad en la iglesia de hoy, ¿no? La iglesia de hoy, no toda, obviamente, pero la gran mayoría de la iglesia está desubicada, ¿no? Porque hay crisis de identidad. eh, ¿Y por qué está desubicada? Porque no se le confronta. Entonces, como, acuérdense, ustedes, no sé si me han escuchado ustedes hablar de, varias veces lo he dicho, de que todos los mensajes de Dios, cualquier mensaje que venga de la palabra de Dios tiene un objetivo primordial. El primero es que uno se ubique, ¿no? Es exactamente ubicarse. Y siempre lo menciono, yo no sé cuántas veces, la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás? Siempre lo mencionamos, ¿no? Porque qué importante es que uno se pregunte eso, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? O sea, ¿bajo qué autoridad vivo, no? Entonces la iglesia hoy está desubicada. ¿Por qué? Porque no se le habla del pecado, no se le confronta, no se le pide que se ubique, no se le enseña la palabra de Dios, o sea, obviamente si no hay visión, si no hay profecía, si no hay palabra, el pueblo se desenfrena, como dice Proverbios 29:18. La ruta original que Dios había trazado, como todas las cosas de Dios, todo lo han contaminado. El plan de Dios original en todos los temas, ¿no? En el tema de la familia ha sido modificado, en el tema del camino que nos llevaría a encontrarnos con Él, lo han cambiado también. Ahora ya lo que está de moda es que todas las religiones lo llevan a uno a Dios, ¿me entienden? Por cualquier lado, usted no se preocupe, o sea, que Dios es amor y entonces Dios está en todo lado, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, que no vamos a profundizar en eso, ¿no? Entonces, obviamente la gente quiere, así como hace uno con el Waze, ¿no? De que el Waze te mete por atajos precisamente para hacerte la ruta más fácil, para que no hayan presas, hasta para esquivar policías, tantas cosas que sirve el Waze. Espiritualmente la gente también quiere eso, ¿no? Tomar atajos, caminos más cortos, que sea menos difícil, eh, sin esfuerzos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una realidad hoy en día, ¿no? Y eso hace que la iglesia, que se desvíen definitivamente, ¿no? Y bueno, el que se desvía va tras los deseos de su corazón, eso lo sabemos, ¿no? Hablamos de todo esto, de lo que era desviarse, que es desviarse, obviamente el que se desvía es porque va bien, ¿no? Porque nadie que va mal se desvía, el que va mal es porque ya va desviado. Cuando yo digo que va mal es porque va fuera de la ruta que debería ir, ¿no? O sea, si yo voy para Alajuela y voy camino hacia Ochomogo, pues estoy desviado. Y por más que ahí en Ochomogo me desvíe, se recope por allá para salir a Taras, por más que me desvíe, pues ya iba desviado desde el principio. Entonces ya el que se desvía es porque en su momento iba por el camino correcto, ¿no? Ok, bueno, hablamos de que estas épocas que estamos arrancando son épocas muy fértiles para desviarse, para distraerse. De hecho, ya lo empezamos a ver, ¿no? O sea, nosotros lo empezamos a ver ya no solamente en la iglesia, lo empezamos a ver, a ver que tengo una cosa aquí que me sale. Ok, lo empezamos a ver en varias cosas, ¿no? Lo empezamos a ver hasta en el mismo discipulado. O sea, en el mismo discipulado ya hay gente que no la vemos y gente que cada 8 días era, pero ahí, pero fiel, ¿no? O sea, bien conectaditos, ya no los vemos, ya. Entonces, son épocas difíciles, o sea, son épocas que se prestan mucho para distracciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay compromisos, porque, bueno, por tanta cosa, ¿no?
Pero bueno, ahí no hagamos caso omiso a lo que la palabra nos dice, de que estemos atentos, que velemos, ¿no? O sea, velar no es, yo no sé si aquí se conoce esa expresión, pero en Colombia velar también quiere decir como pedir, ¿no? O sea, cuando uno está, alguien está comiendo, alguien está velando esperando que le den, ¿no? Pero este velar es otra cosa que tiene que ver con lo que se hace con los difuntos, ¿no? De estar toda la noche. Yo no sé de dónde viene eso, pero estar toda la noche ahí pendiente, ahí, cosas de esas, ¿no? Entonces, pero velar básicamente es estar atento, ¿no? Estar alerta, no distraerse, no perder la concentración. Desafortunadamente la iglesia no hace eso y es lo único que se le pide a la novia, ¿no? A la novia lo único que le pide es que esté atenta, que en cualquier momento el novio puede llegar y no nos pase como las vírgenes, aquellas, las 5 vírgenes que no estuvieron atentas, ¿no? Y vimos el ejemplo de Jonás y repasamos todo el ejemplo de Jonás, que una persona, siervo de Dios y todo eso, pero que se distrajo, perdió la brújula, perdió el norte, le dijeron que fuera a Nínive y se fue para Tarsis y pagó el pasaje para huir de Dios porque la gente no tiene problema de pagar el precio para huir de la presencia de Dios, pero pagar el precio para acercarse a Él, ¿cómo les cuesta a la gente? Cuesta muchísimo, ¿no? En caso de Jonás, pagó su pasaje por alejarse del Señor, ¿no? Entonces, todo eso lo estuvimos viendo, la historia de Jonás. Esa parte la vimos, todo eso. Entonces, la recomendación siempre, este es un pasaje que cada rato lo vemos, de que no nos conformemos a este simple, no nos conformemos, no nos conformemos, no se conforme con lo que la mayoría de la gente dice, no se conforme como esta sociedad ve temas como la familia, el matrimonio, no se conforme, sea selectivo con sus amistades. Estamos viviendo tiempos bien complicados, ¿no? Eso, todo eso lo vimos. ¿Y eso obedecía a qué? A que una cisterna rota, que es una vida vacía, es una vida sin Cristo, digámoslo así, y una vida sin Cristo, considerando que Él dijo, yo soy el camino, pues es una vida sin camino, y una vida sin camino es una vida desubicada. Eso lo vimos, ¿no? Después el Señor dijo, yo soy la verdad, ¿no? Entonces una vida sin Cristo es una vida sin verdad, una vida llena de engaños, y precisamente si conocer la verdad nos hace libres, pues obviamente vivir en la mentira nos hace esclavos de la mentira, ¿no? Y la mentira es costosa porque la mentira obviamente se alimenta de mentira, ¿no? Y sostener una mentira es caro, ¿no? Y todos los que estamos aquí alguna vez hemos dicho una mentira y para sustentar esa mentira hay que decir otra mentira y ya uno ni acuerda de la mentira inicial y bueno, es un desastre. Entonces la recomendación del Señor es, mejor compra la verdad y no la vendas. Y hablamos todo de la historia de la verdad, en qué momento compra uno, cuando uno compra algo, pues hay que pagar un precio, porque si uno no paga un precio ya no sería una compra, sino que sería un regalo, sería una donación, ¿no? Hablamos de que estas épocas se prestan mucho para falsedades, para estafas, porque va a haber dinero, por todo lo que ya sabemos que pasa en diciembre, ¿no? Entonces, ¿cuándo vende uno algo? Cuando ya no lo necesita, cuando ya no le está dando uso. Todos hemos visto las ventas de garaje que sacan cosas ahí que ya la gente no usa y obviamente las venden por un precio a veces irrisorio, ¿no? Precios que nada que ver con lo que originalmente costaron esas cuando estaban nuevas, cuando uno anhelaba tenerlas. Entonces, eso pasa con las cosas materiales. Entonces, ¿por qué vender la verdad? No tiene sentido vender la verdad, ¿no? ¿Para qué la vamos a vender? Vender la verdad sería una terrible pérdida. Vivimos la historia de Nabot, de la viña aquella y todo eso, de cómo el rey quería comprarle la viña en lugar de eso hacer una viña de legumbres y que él no la vendió precisamente porque él conocía la verdad y la verdad era que él no podía venderla porque era una heredad de los padres, ¿no? Todo eso lo pudimos ver, bueno, lo pudimos ver hace 8 días. Ok, bueno, entonces la importancia de conocer la verdad. Todo eso lo vimos porque cuando vimos la historia de Nabot, vimos que el rey, ¿se acuerdan que el rey se le acercó y le dijo, oye, ¿por qué no me vendes la viña? O te la cambio por otra, es que quiero hacer. Nunca hubo fuerza, nunca hubo violencia, ni amenazas, ni nada. Después vino lo que vino de la esposa del rey, que era Jezabel, que es otra cosa, ¿no? Pero realmente el enemigo nunca usa violencia como un primer recurso para convencernos, ¿no? Cuando Satanás o la serpiente convenció a Eva de su posición, digámoslo así, de la verdad que Eva manejaba y la sacó de ahí, no la aprisionó como una serpiente, ni la amenazó con morderla, ni mucho menos, sino que le dijo, no, tranquila, le hizo la contraoferta. Entonces así se presenta siempre la mentira, ¿no? O sea, endulza y todo ese asunto, ¿no? Entonces no se deje llevar por la mentira y que hay mentiritas
que se justifican. No, 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 la mentira no deja de ser mentira, ¿no? Entonces, para nada venda la verdad, pero para eso hay que conocer la verdad, ¿no? Para no dejarse engañar. Ok, también vimos en Daniel 3 de los amigos de él que les dijeron que tenían que postrarse en una estatua si no los echaban en un horno de fuego y ellos dijeron, pues que nos echen al horno de fuego porque no hay nada que negociar aquí. O sea, solo a nuestro Dios adoraremos y eso es innegociable, así es que métanlos al horno y ya todos saben la historia que pasó al horno. La verdad obviamente tiene un costo, no espere obtenerla y sobre todo en este sistema en el que estamos donde predomina la mentira, la verdad es cada vez más valorada, ¿no? Y bueno, obviamente los que estamos aquí sabemos que a la gente, usted le pregunta a la gente, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Y todo el mundo levanta la mano, porque ¿quién va a querer que lo mientan? A nadie. Pero cuando usted le dice la verdad a la gente se enoja. Entonces, así es, porque desafortunadamente ese es el sistema en el que vivimos y siempre el Señor nos ha dado esas dos opciones, o caminas en verdad o caminas en mentira, decide tú, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la verdad o la mentira, escoge tú. Eso sí, te aconsejo que camines en verdad porque la mentira nunca paga bien, ¿no? Entonces, esa es la realidad del asunto. Y eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿no? Si recuerdan, o sea, queda completamente claro ese repaso tan rápido que hicimos de hace 8 días, ¿no? ¿Está claro todo? Dígame la Sí, verdad. señor. Sí. Sí, señor. Ok, bueno, entonces vamos a seguir hoy con la última parte de esto que estamos viendo aquí, que era la tercera parte que el Señor dijo, ¿no? Una vida sin Cristo, pues obviamente una vida sin Cristo es una vida sin vida, ¿no? Una vida sin vida. ¿Qué es una vida sin vida? La muerte. Sí, sí, una vida sin vida es muerte, ¿no? Una vida sin vida es muerte. Una vida sin vida, pues no es vida, ¿no? Obviamente, pero recuerde que cuando hablamos de muerte en la Biblia, estamos hablando de muerte espiritual, ¿no? Espiritual, ¿no? Porque dice Efesios 2:1 que Él nos dio la vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Pero en qué estábamos muertos? Pues en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Mire, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, lo peligroso que es seguir la corriente de este mundo. Seguir la corriente de este mundo definitivamente nos lleva a la muerte, ¿no? Eso, porque seguir la corriente de este mundo es ir en contra de la corriente de Dios o en contra de la voluntad de Dios. Entonces, básicamente, una vida sin vida es estar muerto espiritualmente, ¿no? Esto es como un repasón, nuevamente para completar el tema, porque el tema de la muerte yo creo que es un tema que ustedes manejan, pero al dedillo, pero bueno, lo vamos a ver. Primera de Juan 5:11 dice la palabra, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, ¿no? Y el que tiene al Hijo, pues obviamente tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida, ¿no? Entonces ahí se entiende realmente cómo habemos aquí vivos y muertos, ¿no? O sea, vemos vivos y muertos, porque hay gente que tiene vida y hay gente que no tiene vida, ¿no? Entonces, en parte, cuando el Señor venga a juzgar, pues obviamente va a encontrar gente por los dos lados, ¿no? Va a encontrar gente que ya ha muerto físicamente, pero que ha muerto en Cristo, y obviamente dice la palabra que cuando Él venga, esos resucitarán primero. eh, y después, obviamente, los que estamos aquí vivos, pero que obviamente que estamos en Cristo, pues, estamos vivos físicamente y estamos vivos espiritualmente. Pero también van a haber gente muerta, gente viva físicamente, pero muerta espiritualmente, y ellos también van a ser juzgados. Entonces, bueno, varias veces hemos mencionado esto de que la Cruz Roja siempre habla de signos que no son compatibles con la vida y espiritualmente también. Ya hemos visto varios de esos signos que no son compatibles con la vida, muchas veces los hemos visto, ¿no? Pero bueno, recordarles nada más, y digo recordarles porque esto es algo que ustedes ya saben, de que hay 3 tipos de muerte. Está la muerte física, que es la separación del alma con el cuerpo, porque recuerde que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo y somos un alma. Con el cuerpo no hay problema, el cuerpo va al polvo, porque pues, de ahí viene, el polvo viene de la tierra. De hecho, no sé si ustedes sabían que se han hecho experimentos con cadáveres y todo eso, y dentro del cuerpo humano se han encontrado, obviamente, clínicamente, más de 30 elementos que están relacionados con la tierra, ¿no? Eh, Aún así hay gente que no cree que realmente venimos del polvo y no cree nada de eso, ¿no? Porque el que no quiere creer no cree, por más que le demuestres tantas cosas, ¿no? Entonces, entender que la muerte, recuerde, la muerte no es la cesación de las cosas, no crea aquello que dice que cuando nos morimos hasta ahí llega todo. Hay muchas corrientes que hablan de que
La vida es aquí, hay que vivirla porque en el momento en que uno muere, hasta ahí llega todo. No, la muerte no es la cesación, es simplemente un cambio de estado. El cuerpo obviamente se va a la tierra, el espíritu regresa a Dios y el alma es la que pasa a juicio, ¿no? Para ver qué pasa con ella, ¿no? Esa es la que va a ser juzgada, ¿no? Proverbios 8:36 dice, mas el que pega contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Porque acuérdese lo que es defraudar, ¿no? Que defraudar tiene que ver con fraude, ¿no? Cuando uno dice, uy, me hicieron un fraude, me robaron, me estafaron, ¿no? Entonces, defraudar es quitarle a alguien un derecho que tiene adquirido, ¿no? Entonces, el alma nuestra, cuando nosotros nacemos y formamos nuestra alma, el alma nace con ese derecho a ser salva porque Cristo vino precisamente a eso, ¿no? A salvar lo que se había perdido. Entonces, el alma tiene ese derecho, pero obviamente depende de la decisión de aquel que es el dueño, por decir algo, el dueño del alma, ¿no? Pero bueno, esa es la muerte física, simplemente la que todos conocemos, cuando el espíritu de vida sale y el cuerpo, pues es el que entierran ahí. Por eso es que a veces a uno le dicen, mira, es que el cuerpo, dice, bueno, es que es un cuerpo, es carne, pero ya ahí no está ni el espíritu de vida, pues ya se fue y el alma tampoco está ahí. Entonces, simplemente un cuerpo que va a volver a la tierra y que obviamente se va a volver polvo otra vez. Y bueno, por otro lado está la muerte espiritual, que es la separación entre el alma y Dios, ¿no? ¿Qué es lo que genera la muerte espiritual? El pecado, ¿no? Todo esto lo sabemos. Insisto, esto es algo que ya lo tenemos que saber. Bueno, lo tenemos, pues no tanto tenemos, pero sí debemos saberlo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, producto de la desobediencia, ¿no? Que precisamente es una de las razones por las cuales el Señor vino, ¿no? A rescatarnos, a restaurar las cosas, a volver a poner todo en su origen. Esto lo vamos a retomar ahora más adelante para que lo vayan pensando, lo de darnos vida en abundancia. ¿Por qué darnos vida? Pues acuérdense como estábamos viviendo, ¿no? Efesios 2, del 1 al 3, dice la palabra en Efesios 2, del 1 al 3, que nosotros primero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Estabais, o sea, ¿en qué tiempo está ese verbo? Pasado. En pasado, ¿no? Estabais, o sea, por eso es que si alguno todavía está en delito y pecado, pues no se aplica eso de que estabais, ¿no? O sea, se aplica más bien en presente, que sería, estás en delitos y pecados. O sea, si estás en delito y pecado, no puedes estar vivo, o sea, no puedes apropiarte de esa vida que el Señor trajo porque no estabais, estás en delito y pecado. Pero acuérdate que Pablo le está hablando, ¿a quién le está hablando Pablo ahí? A la iglesia. A la iglesia. Entonces se supone que la iglesia está conformada por personas que han nacido de nuevo, personas que le han entregado. La iglesia de Cristo, ¿no? O sea, porque en la iglesia cristiana obviamente hay de todo ahí. Pero le dice, sí, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, obviamente, como dice el libro romano, que obviamente fuimos destituidos de la presencia de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, ¿no? Lo que vimos ahora, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, estilo de vida pecaminoso conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el enemigo, el diablo, Satanás, como le quieran llamar, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, obviamente que actúan de acuerdo a la voluntad de Satanás, cuando uno estaba en pecado, muerto en sus delitos y pecados, todas las cosas que hacía no tenían nada que ver con la voluntad de Dios, pero sí tenían mucho que ver con la voluntad de Satanás, porque es el que tiene la potestad en ese reino, ¿no? Entre los cuales también nosotros vivimos, pasado en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Ustedes saben que en Gálatas 5:19 están todas las obras de la carne, ¿no? O sea, si alguno quiere recordar qué era lo que uno hacía cuando estaba muerto en delito y pecado, pues lea Gálatas 5:19, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vino a dar vida? Precisamente porque estábamos con ese estilo de vida. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, no solo por practicar, sino ser, ¿no? Ok, entonces ahí es donde viene el Señor y dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, así que la ira de Dios está sobre él. Ok, esa es la segunda muerte, la muerte espiritual, la que detona por medio del pecado y nos separa de Dios. Y la tercera muerte es la muerte eterna o muerte segunda. Es cuando uno, acuérdense, la muerte física y la muerte espiritual se dan aquí, cuando uno está aquí todavía en este reino temporal, ¿no? La muerte eterna se da o la muerte segunda se da cuando uno muere físicamente estando muerto espiritualmente. Es como decir, cuando alguien que está en pecado muere físicamente, ¿no? Entonces, cuando llegue al juicio, va a ser condenado eternamente porque
ahí no hay pierde. Acuérdense que eso del purgatorio no existe, ¿no? O sea, que alguien murió físicamente en pecado, entonces comienzan a hacerle 9 misas y rezarios, ¿para qué? Para que como está ya esperando, es que yo en mi mente finita, yo no sé ustedes, pero yo en mi mente finita me imaginaba el purgatorio como una sala de espera ahí de algún consultorio o algo así, uno ahí sentado esperando que lo llamen, ¿no? ¿Qué ficha tienes? O sea, tengo como, me falta todavía, güey. Tengo que esperar porque todavía no completan el novenario allá abajo y no me han dicho si cumplo los requisitos. Es como una sala de espera ahí, eso no existe, eso no es bíblico, eso tienen que saber. Realmente, como dice la palabra, donde cae el árbol, ahí queda, ¿no? Entonces, esa es la muerte eterna, muerte segunda, nada más para que lo reconfirmen. Es el tiempo en donde ya no hay tiempo, o sea, ahí ya no hay tiempo de nada, por eso el Señor nos dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, o sea, mientras estemos aquí vivos, corrijan lo que tengan que corregir, arrepiéntanse de lo que se tengan que arrepentir, pero aquí en vida, ¿no? O sea, y no pensemos que somos ni jóvenes, ni tan jóvenes, ni viejos, ni, es que yo soy muy, o sea, realmente el Señor conmigo va a tener misericordia porque yo, alguien que le pueda decir a ustedes que yo estoy en silla de ruedas, yo soy ciego, yo, nada de eso, o sea, el alma que peca, muere. Y lo triste de todo eso es que va para un lugar de tormento donde es el llanto y crujir de dientes, ¿no? Entonces, en resumen, 3 muertes: física, espiritual, eterna. Nada más, recuerde, la muerte física no podemos evitarla, es cuestión de tiempo, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? A veces hay gente que se la juega y dice, no, cuando yo sepa que estoy más cerca de morirme, entonces me arrepiento. Nadie sabe cuándo va a morir, ¿no? Está la muerte espiritual en la cual nacemos bajo esa condición, ¿se acuerdan? Porque dice Romanos que todos fuimos destituidos de la presencia de Dios y tenemos la opción obviamente de volver a nacer, que es el famoso plan de salvación. Pero bueno, pensando un poquito en la muerte espiritual, que es la que la que le concierne a uno más, porque no es que no le tengamos miedo a la muerte física, obviamente, y no es miedo, ¿no? Sino es como que, es que a uno, digamos, a uno, acuerden que cuando uno habla de la muerte, siempre le dicen a uno, bueno, recuerden que para el cristiano la muerte es ganancia, ¿no? Ah, bueno, está bien, amén. Pero de todas formas, aunque sea ganancia, no creo que ninguno le quiera morir todavía, en lo natural, ¿me entiendes? O sea, que uno dijera, ay, como dice el salmista por ahí, quien no tuviera alas como de paloma, yo me iría. Entonces, alguno de nosotros podría estar pensando, que con tanta cosa, o sea, sería como mejor ir de una vez a la presencia del Señor y descansar, pero en lo natural uno siempre piensa en sus hijos, en sus padres, en las cosas, en tantas cosas que hay por hacer todavía, eh, tanto que el Señor nos puede usar aquí porque la mies es mucha y los obreros poco. Entonces, pensando en todo eso, uno dice, bueno, no, todavía no. Obviamente la voluntad siempre va a ser del Señor, pero bueno, mientras estemos aquí, lo más importante es que pensemos en que en cualquier momento nos puede llegar la muerte, uno no sabe, ¿no? Hoy no pregúntenle ustedes a la familia del fiscal de aquí, general de aquí, si ellos pensaban que se iba a morir, ¿no? Le dio un infarto, se murió, y bueno, se murió. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a ser una buena muerte física? Esperemos que en lo espiritual haya estado listo, pero no, eso no lo sabemos. Ok, bueno, entonces la muerte espiritual. Hay 2 formas de estar ahí, muertos espiritualmente. ¿Cuáles son? O sea, pensemos en la muerte espiritual, ¿no? Acuérdense que, ¿qué es lo que detona la muerte espiritual? ¿O qué nos lleva a estar muertos espiritual? Hay 2 formas de estar ahí. ¿Cuáles son? El El pecado, pecado. pastor. Sí, el pecado es lo que la detona, pero digamos que hay 2 vías, ¿no? O sea, acuérdense, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el desierto, los desiertos, hay 2 formas de uno llegar al desierto: que el Espíritu de Dios lo lleve a uno allá, como llevó a muchos siervos a formarlo y todo eso, o que uno esté en el desierto porque uno toma la decisión, ¿no? O sea, por malas decisiones. Pero en este caso de estar muerto espiritualmente, hay dos cosas que lo pueden llevar allá. Yo sé, y en las 2 cosas es el pecado, obviamente, pero hay 2 formas de estar ahí. ¿Cuáles serían? A ver si No ustedes llegan. no arrepentido. Sí, que no nos ha arrepentido. Bueno, a ver, que Milena me dice que si la decisión propia, pero es Por que si le... desobediencia. Nacimiento, Bueno, ahí Marquitos, repite esa que dijiste, Marquitos. por nacimiento. Ok, entonces pensemos en esa, por nacimiento. O sea, uno nace, obviamente, como dice ahí, todos nacimos destituidos de... Y entonces si uno nace y uno va creciendo y uno comienza ya a crecer y a tener más información y todo eso, entonces, a medida que uno va creciendo,
¿Cómo puede uno salir de ese estado de muerte espiritual? Pastor, el que cree y ya ha sido condenado. El que cree, no, acuérdate que No, el que el cree que no no es. cree, el Ah, que no bueno. cree, perdón. El que no cree, pero en los dos casos, si uno está muerto espiritual, es porque no cree, ¿cierto? Porque acuérdense que lo que detona la muerte espiritual es el pecado y el que peca es porque no cree. Porque si uno creyera, no pecaría. Entonces, bueno, Marquitos dijo algo muy válido que es de nacimiento. O sea, la persona nace apartada, destituida del reino de Dios, va creciendo. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, cualquiera de nosotros no nacimos siendo cristianos, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría no nacimos siendo cristianos. O sea que estábamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿qué hicimos para salirnos de ahí? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, una de las razones por las cuales puede estar uno muerto espiritual es que no haya nacido de nuevo, nunca haya nacido de nuevo. Hay gente que como dice Marquito, nacieron, crecieron, nunca le han entregado su vida al Señor. Entonces, están muertos espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? ¿Y cuál sería la otra forma de también estar muerto espiritualmente que no sea esa de que nunca le ha entregado su vida al Señor? Por desobediencia. Por ahí va. Apostatar. Yo diría que esa sí es la razón, pero ¿cómo la diríamos en lenguaje menos teológico, Marquita? Es que entiendo que tú tienes una Biblia que te tiene a ese nivel. No. Abandonar los caminos del Señor. Exactamente, esa. O sea, hay dos formas, ¿no? Primero, que una persona nunca le haya entregado su vida al Señor, y la otra es que habiéndole entregado su vida al Señor, volvió atrás, ¿no? O sea, son dos razones, dos causas por las cuales uno puede estar muerto espiritualmente, ¿no? Entonces, esas dos serían estas. Nunca le ha entregado su vida a Cristo o se desvió, ¿no? Igual, eso no quita de que para Dios hay dos tipos de personas nada más, los que están vivos y los que están muertos, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, eso de estar muerto espiritualmente es muy riesgoso y no sé si se acuerdan el video que vimos hace 8 días, que yo ya lo había visto, por cierto, pero después de que lo vimos aquí me dio como un sentimiento, no sé por qué. Me puse a pensar que es tan real eso, no sé si los que no lo vieron, después se los paso, pero ¿se acuerdan que la muchacha decía, bueno, hoy hace un mes que no voy a la iglesia, 3 meses que no voy a la iglesia, 6 meses y me siento bien, un año, hasta que ya lleva 3 años y es un desastre de vida totalmente, ¿no? Entonces, pero alguien la invitó otra vez a la iglesia y después ya comenzó a revertir el asunto, ¿no? Voy hace 6 meses desde que volví a la iglesia, estoy feliz, un año. Bueno, entonces alejarse de Dios es un riesgo tremendo, hay mucha gente no lo dimensiona con esa dimensión que puede tener, o sea, apartado, cuando la Biblia dice apartado de mí no puedes hacer nada, y la gente no lo cree, o sea, es bien complicado. Y el problema, ¿saben qué es? Que tiene que ver también con el video que vimos hace 8 días, de que entre más tiempo uno deje pasar sin dirección, si apartado del Señor, entre más tiempo es peor, ¿no? Que esa fue la gran diferencia entre Saúl y David, ¿no? David, en el momento en que se dio cuenta que se había apartado de Dios, ahí mismo reaccionó y el Salmo 51 es una representación muy gráfica de lo que él sentía cuando él decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, y se arrepintió de una, ¿no? En el caso de Saúl, no, Samuel le dijo que Dios lo había desechado y él siguió como si nada, le dijo, no, más bien acompáñame para que la gente no se dé cuenta, entonces nunca se arrepintió, ¿no? Que por ejemplo sí lo hizo Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro negó al Señor y cantó el gallo y dice la palabra que inmediatamente salió y se puso a llorar? Entonces fue inmediato el arrepentimiento de Pedro, ¿no? Entonces, entre más tiempo se deje pasar va a ser peor y yo estoy seguro que los que estamos aquí conocemos gente que se ha ido apartando, se ha ido apartando, se va apartando, deja pasar tiempo. Y cuando uno menos piensa, ya llevan 2 meses, 6 meses, un año y ¡pam! Se apartaron. Y lo más triste, ¿saben qué es? Que ustedes se las encuentran y se dicen que son cristianos todavía, ¿no? No, yo no volví a la iglesia hace un año, no voy a ninguna iglesia, pero yo tengo mi relación con Dios y yo con Él y yo somos uno, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Pero bueno, y básicamente ese proceso lo que hace es llevarlo a uno a un lugar en el que uno no debería estar realmente porque no está en la presencia del Señor. Acuérdense cuando el Señor le dijo a Jeremías, si te convirtieres, ¿se acuerdan de eso que vimos una vez en la iglesia?
Si te convirtieres, yo te restauraré. Y entonces los beneficios que traía ese proceso de restauración era, en mi presencia estarás. O sea, ese era uno de los beneficios, porque es un beneficio, tenemos que verlo como un privilegio, un beneficio. Y yo siempre que les hablo eso de la presencia del Señor, bueno, a veces, todos hemos cantado alguna vez esa canción de En tu presencia, ¿no? En tu presencia, que dice que yo quiero estar donde el enemigo no me toque, donde todas esas cosas, solo donde en tu presencia, ¿no? Entonces, tiene demasiados privilegios de estar en la presencia del Señor. Entonces, bueno, andar sin dirección obviamente cambia a la gente también. Usted no necesita esforzarse mucho para saber que una persona está apartada del Señor porque se le notan sus cambios, su manera de hablar, su manera de, sus preferencias, ya. Cuando usted se aleja de Dios, pues también aleja a personas que Dios ha puesto en su vida para que te amen, para que te animen. Y lo más triste de una persona que se aleja de Dios es eso, ¿no? Que comienza a alejar a la gente que supuestamente dice que ama. Eso es algo tan irónico y es una paradoja negativa, ¿no? ¿Amas tu familia? Claro que sí, pero estás haciendo todo lo posible por alejarla, ¿no? Con tus actitudes, con tu pecado, ¿no? Así pasa, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo contrario de esto, de cuando ver cuáles son los frutos de un cristiano espiritual, de alguien que está vivo espiritualmente, lo vemos también en Efesios 4:17, que el título de la Biblia habla de la nueva vida en Cristo, ¿no? Y ahí hay varios apartes. Vea, cada versículo nos dice una característica que debería ser signos, que estos sí son compatibles con la vida, definitivamente. Por ejemplo, cuando dice Efesios, porque bueno, Efesios 4 del 17 en adelante habla de todo lo que es la vida en Cristo, ¿no? Pero miremos algunos detalles. Por ejemplo, en el Efesios 4:22, que ustedes ya lo han visto varias veces, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, una buena señal es que uno se haya despojado de la vieja naturaleza, ¿no? No del todo, porque obviamente el viejo hombre siempre va a estar ahí, van a haber algunos rezagos y es un proceso. Si uno se pudiera despojar así del todo de la vieja naturaleza, del viejo hombre, pues no existiría este famoso proceso, ¿no? Entonces estaríamos listos. Pero como es un proceso hasta que estemos, mientras estemos vivos, tenemos que despojarnos es algo, primero que no es tan fácil como de la noche a la mañana y que es algo constante, ¿no? Pero una buena señal es que uno se empiece a despojar de lo que antes era, ¿no? Que uno diga, ciertamente no soy lo que era antes, tampoco soy lo que Dios anhela que sea, pero ahí voy en este proceso de despojarme, ¿no? Efesios 4:23, bueno, renovados en el espíritu de su mente, o sea, cuando uno ya cambia su manera de pensar, ¿no? Comienza a ver las cosas de una manera diferente, comienza a valorar la familia de una manera diferente, comienza a ver las cosas de Dios de una manera diferente, porque acuerde que cuando uno, antes de ser cristianos, teníamos un concepto de Dios muy religioso, ¿no? Y muy litúrgico, muy simbólico. Entonces, ya cuando uno empieza a renovar su manera de pensar, comienza a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, es una buena señal cuando uno renueva su manera de pensar, ¿no? El 24 que dice, vestidos del nuevo hombre y creados según Dios en la justicia y santidad de Dios, cuando se empieza a ver, acuerdan que hablamos de que uno se viste con prendas que lo caracterizan, ¿no? ¿Se acuerdan del endemoniado aquel que cuando el Señor se lo encontró, vivía en sepulcro, mal vestido, maloliente? Después de que tuvo su encuentro con el Señor, ya la gente después lo vio sentadito, vestidito, en sus cabales, ¿me entiendes? Eso es una señal. Uno ve eso y dice, wow, algo pasó con esa persona. Y no estamos hablando de que antes de ser cristianos andábamos con la ropa sucia, rota, oliendo mal, ¿no? Porque puede ser que inclusive hasta oliéramos en lo natural hasta más rico que lo que olemos ahora, porque a lo mejor usted cambió de perfume, ¿me entiende? Pero eso es otro tema. Pero estamos hablando de la fragancia, el olor a Cristo, ¿no? Que eso es otro tipo de olor, ¿no? Las vestiduras, que son otro tipo de vestiduras, o sea, esa parte, ¿no? En Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la verdad comienza a ser algo que caracteriza a esa persona. Estamos hablando de cristianos espirituales, estamos hablando de vivos, ¿no? Porque ya vimos que una persona sin Cristo es una persona muerta, ya vimos algunas características de las personas muertas y cómo se mueven y todo el asunto, pero esto es lo que caracteriza a alguien que realmente sí tenga su cisterna llena,
entendiendo que Él es la cisterna que sí nos puede proveer de un agua que no es agua natural, pero sí es un agua viva, ¿no? Entonces, habla con la verdad, o sea, no tiene lugar para la mentira. El 26A dice, airaos, pero no pequéis, o sea, que controla su temperamento, tiene dominio propio, no quiere decir que uno no se enoje de vez en cuando, pero como tenemos temperamento y dominio propio, obviamente podemos controlarlo, ¿no? Entonces podemos airarnos, pero no llegar al pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, mantener nuestro corazón libre de resentimientos. Si uno se enoja, arregle la situación, no deje que el sol se ponga sobre ese enojo, no amontone resentimientos y todo ese asunto, no. En nuestro corazón, el corazón de una persona viva espiritualmente, no tiene que tener cabida para resentimiento. Acuérdense que un resentimiento, ¿qué es? ¿Se acuerdan lo que es un resentimiento? Volver a Volver sentir. a sentir. Volver a sentir algo, ¿no? Resentimiento, volver a sentir algo. Ok, entonces esa es característica de una persona viva, ¿no? Y el 28 al 31 que dice, el que hurtaba, pues no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la persona que está viva espiritualmente no solamente hace, sino que dice cosas edificantes, ¿no? Entonces, por eso dice, toda palabra que salga de tu boca que sea para edificación, si no, mejor no la digas. Es lo mejor, ¿no? Aquí hay un versículo que ahora que lo leo, que dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es un versículo que usan mucho aquellos de que la salvación no se pierde, porque dice que uno no puede perder al Espíritu de Dios porque ya fuimos sellados con Él, ¿no? Entonces, pero asocian ese sellados con el de... Acuérdense que esto de sellados tiene doble connotación, ¿no? Por ejemplo, usted una caja la puede sellar, o sea que la puede cerrar herméticamente y que nadie la va a poder abrir, ¿cierto? Eso es sellar. Pero también la puede sellar en que le ponen un sello, ¿cierto que sí? ¡Pam! Le pongo un sello. Y en las cartas, por ejemplo, una carta se puede sellar y a veces los que hemos hecho alguna carta, a veces ahorita, ¿se acuerdan cuando estábamos en la pandemia que a uno le hacían carta decir, tal persona con la placa tal puede transitar porque me va a venir a ver a mí? Y un guardia de tránsito dice, ¿y quién es ese que firma esa carta? Le falta un sello para que le dé autoridad. Entonces, un sello es como una prenda de garantía, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice, el Espíritu, cuando nos decía que nos iba a mandar el Espíritu Santo, que era el sello de la promesa, es como la garantía de la promesa, ¿no? Es decir, ahí va mi garantía, ¿no? Pero no es que hemos sido sellados con Él y entonces como nos selló, es inquebrantable ese sello y no lo vamos a poder perder nunca, no tiene nada que ver con eso. Eso era un paréntesis nada más porque mencioné esa parte ahí. Ok, entonces, ¿qué dijo el Señor sobre la vida? Pensemos en eso. Bueno, Juan 3, acuerda que estamos hablando de que una vida sin Cristo es una vida sin vida, entonces estamos hablando sobre la vida, ¿no? Importante eso, ¿no? ¿Qué dice Dios sobre la vida? Juan 6, 33, 37 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos entonces ese pan. Jesús les dijo, pues si yo soy el pan, ¿no? El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué habla el Señor de la vida? La vida se resume en ¿qué? En Cristo, ¿no? Porque es el pan de vida, ¿no? Hablemos un poquito de esto, que aquí sí quería que reflexionáramos un poco de este versículo que lo hemos leído varias veces, Juan 10, 10, que dice, Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué entienden ustedes por tener vida en abundancia? O que hay una iglesia que llama vida abundante. ¿Qué es tener vida abundante? ¿Qué se imaginan ustedes? Estar lleno de la palabra, pastor. Estar lleno de la palabra. ¿Qué más puede ser? Sí, Jesús es la vida eterna. La vida eterna. Regocijarse en el Señor. Si Juan habla, si Jesús habla del pan de vida en Juan,
es como regocijarse, llenarse de la palabra del Señor. Ok, también. ¿Alguien más? Y se puede hacer, ver una comparación ahí cuando dice ríos de agua viva, ¿no? Fluyen. Entonces podría ser eso en que tengan vida en abundancia. Los ríos de agua viva. Bueno, Tenerlo a él, que él es tenerlo a él. la Ok, vida. bueno, por qué quería yo o por qué me detuve yo un poquito en esto de vida en abundancia? Porque, bueno, ustedes saben que la palabra, la gente, ¿no? La gente que le gusta manipular, aprovecha cualquier cosita para manipular versículos, ¿no? Entonces, este versículo de Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene a hurtar ni matar ni destruir, no, el Señor vino a traernos vida y vida en abundancia, ¿no? Porque la abundancia, generalmente cuando uno habla de abundancia, en lo natural, ¿qué imagina, no? Olvidémonos de lo espiritual. Cuando uno en lo natural habla de abundancia, ¿qué se imaginan ustedes? Bienes, dinero, Bienes, dinero, ¿qué más? Que En tiene tener de más. ¿qué es? ajá, de sobra. Ok, pues sí, tener de más. Bienes y dinero, creo que ahí en esas dos cosas se reúne. Que si uno tiene mucha plata, dice, wow, tiene abundancia, o si tiene muchos bienes, tiene abundancia. Entonces, es un pasaje que se usa mucho para justificar algunas falsas doctrinas, sobre todo la gente que anda en eso de la prosperidad, ¿no? Porque obviamente es un versículo muy interesante, muy bueno para, y que sirve como de anzuelo carnal. Acuérdate que hemos hablado cuando uno va a pescar, uno tiene que usar un buen anzuelo, porque si no, uno, lo decía el domingo en la radio, de que uno no puede ir a pescar con clavos, ¿no? O sea, un pescador no lleva puntillas para ir a pescar, porque no va a agarrar nada. Tiene que llevar un buen anzuelo, algo provocativo. Entonces, este tipo de versículos es lo que a la gente le gusta, ¿no? Para venderle la idea de lo que el Señor quiere hacer con la vida de la gente, ¿no? Porque obviamente la abundancia siempre se asocia con cosas materiales, ¿no? Entonces le dice, sí, ve, mire lo que dice el Señor vino a darnos vida en abundancia, es decir, a enriquecernos materialmente, ¿no? No quiere que usted sea pobre, que usted tenga necesidad, porque el Señor lo que quiere es que usted viva en abundancia, ¿me entiende? O sea, sus sueños, todo lo que usted quiera, el auto, los negocios, usted ya, venga al Señor porque Él le va a dar a usted abundancia, vida en abundancia, porque eso lo ha prometido Él. ¿Dónde está? Juan 10:10, ahí está escrito, el Señor nos va a dar vida en abundancia, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro en eso, ¿no? Y ahí hace la similitud de un ladrón que viene a hurtar y a robar. El Señor obviamente no viene por ninguna de esas razones, viene por razones que no son nada egoístas, más bien viene a dar, nunca vino a recibir, no vino a que le sirvieran, vino a servir. Y cuando Él viene y nos dice que nos va a dar vida, y no solamente vida, sino que vida en abundancia, es que sea una vida significativa, una vida con propósito, una vida alegre, que disfrutemos, y sobre todo lo que decía Milton, una vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cuándo recibimos nosotros esa vida abundante? En el momento, obviamente, que lo aceptamos a Él como nuestro Señor, porque Él es la vida, ¿no? Y si lo recibimos a Él como vida, recibimos esa vida que Él nos da. Y esa vida que Él nos da no es una vida cualquiera, es una vida abundante, es una vida en abundancia. Entonces, si uno busca la palabra abundante, obviamente, si usted la busca en un diccionario como es Silvestre, te sale, pues sí, de tener suficiente cantidad de bienes, material y todo eso, pero buscándola así, diferentes significados en otros idiomas, en griego, generalmente que fue escrito el Nuevo Testamento. Esta palabra abundante en griego, que es perison, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, más superfluo, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría, ¿no? O anticiparía. Siempre está ligada a tener más de algo, ¿no? La abundancia siempre tiene que ver con eso. Lo que pasa es que nada, en ningún momento se está hablando ahí de que está hablando de bienes materiales, ni mucho menos, ¿no? El Señor lo que nos dice es, yo les voy a dar a ustedes una vida, pero es una vida abundante, es una vida mucho más de lo que ustedes se imaginan, o sea, pero no está hablando de bienes materiales, ¿no? Inclusive por eso en 1 Corintios 2:9 dice, hojas, perdón, hojas, cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea, son cosas que ustedes ni se imaginan, que ni ojos han visto ni oídos han oído, son las que Dios tiene para los que le aman, ¿no? ¿Y quiénes son los que le aman? Obviamente los que le han recibido y que son accesibles a esa vida abundante, ¿no? Entonces, imaginen que el apóstol Pablo también nos dice ahí en Efesios 3:20,
Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿no? A veces, yo no sé si ustedes hayan tenido una experiencia con el Señor así, que uno a veces le pide algo y a veces te llega algo que es súper abundante en el sentido, mucho más allá de lo que tú te imaginabas, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pueden ser cosas materiales o lo que sea, porque no estoy diciendo pues que uno le pide al Señor y Él te va a enriquecer de la noche a la mañana, pero a veces hay una necesidad o algo y uno pide, le pide al Señor, porque uno siempre pone las cosas en las manos de Él y a veces se te soluciona, pero de manera abundante. No estoy queriendo decir que te enriqueciste, ni mucho menos, sino mucho más allá de lo que esperabas, ¿no? O sea, a eso se refiere el, vengo a darles un estilo de vida a ustedes que ustedes ni se imaginan, o sea, mucho mejor del que tienen ahorita. Y no tiene nada que ver con largura de años, ni nada de decir que alguien tiene 40 y te va a dar una vida abundante, o sea, vas a vivir 70, 80 años más que los demás, ¿no? No estamos hablando de eso porque estamos hablando en que el momento en que usted le entrega su vida al Señor, ahí comienza a disfrutar de la abundancia, ¿no? De la vida abundante. Entonces, Pastor, sí, perdón, es que también ahora, y usted explicó eso, me llegaba a mí que, como esto es espiritual, ¿verdad? El enemigo que va a querer de nosotros nada rico, nada monetario, lo que quiere es nuestra alma, nuestra vida. Por eso vino el Señor para destruir las maquinaciones del diablo y darnos más perdón y más vida plena, es eso, ¿verdad? sí, la vida abundante tiene que ver y esa palabra es buena, ¿no? Esa de la plenitud. Acuérdense que cuando uno busca la plenitud tiene que ver mucho con eso también como de llenura, como de tener, como de ocupar un espacio, ¿no? O sea, cuando uno habla de ir una vida en plenitud, es una vida ya como quien dice, todo lo he tenido, o sea, no me falta nada, ¿no? Y como esto es espiritual, como dice Marquitos, pues obviamente no tiene nada que ver con las cosas materiales, ¿no? Aunque obviamente uno puede, ¿quién de aquí no ha recibido una bendición de Dios, que es material? Obviamente puede ser en víveres, en dinero, lo que sea. Hay muchas formas de bendecir, ¿no? Pero obviamente lo más importante de todo eso es siempre la parte espiritual, ¿no? Es porque lo natural, pues obviamente sí, eso se va a quedar aquí, nadie se va a llevar nada. Pero lo más importante siempre es pensar en la parte espiritual. Porque acuérdense, siempre para Dios, y nos lo enseña la palabra, todo lo que tiene que ver con riquezas, prestigios, posiciones, poder, nunca han sido prioridades para Dios realmente, ¿no? Nunca realmente eso no ha sido la prioridad para Él, ¿no? Mire lo que dice 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad hermano vuestra vocación, que no sois muchos sabios según vuela carne, o sea, porque no es que el Señor ande buscando gente que sean los más poderosos, los más inteligentes, nada de eso. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, acuérdense, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces, realmente el poder, el prestigio, las posiciones, la riqueza, es algo que a Dios nunca le ha importado. Realmente, cuando Él escoge a su gente y siempre hicimos el ejercicio ahí en la iglesia de que ese es el equipo que Dios escoge, ¿no? O sea, cuando en lo natural el mundo siempre trata de escoger lo mejorcito y quedarme yo con lo mejorcito y los mejores jugadores, los mejores profesionales, pues bueno, Dios escoge siempre lo peorcito, ¿no? Y un ejemplo de esto nos lo dio Abraham, ¿no? En qué momento nos dio Abraham un ejemplo de esto que les estoy diciendo ahí de que, es que si les digo, les digo la respuesta. ¿En qué pasaje Abraham nos dio un ejemplo de esto? ¿Qué se les ocurre? A ver si no sé si me entendieron la pregunta. Cuando Dios le dijo que tomara a su gente y se fuera, él no, o sea, no lo dudó y se fue. Bueno, ese podría ser un ejemplo más de fe, ¿no? Cuando el Señor le dijo que dejara su parentela y se fuera de ahí a un lugar que él lo iba a llevar y él sin dudarlo se fue. Bueno, más que todo es un ejemplo de fe. Pero digamos que él nos dio un ejemplo también. Yo le estoy diciendo aquí de que el mundo, este sistema nos enseña de que sí, hay que escoger lo mejorcito, irnos por lo mejor y escoger los mejores Cuando, profesionales. Ajá. cuando Lot, cuando repartieron, que él se iba para un lado y el otro para el otro. Exacto, cuando lo de Lot, muy bien, Marquitos, cuando él se puso con Lot y él le dijo a Lot, escoge por dónde te quieres ir tú, porque a mí me da lo mismo por donde yo me vaya, porque mientras vaya con Dios no me importa. Entonces, ¿qué dijo Lot? Dijo,
No, a mí sí me importa, yo mejor me voy por aquí porque aquí hay pastitos, hay llanura, se ve más bonito, entonces se fue por ahí y al final ustedes saben que fue a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y a Lot le tocó el desierto, las piedras, y yo, no, pues por acá me voy y bueno, todos conocemos la historia de Abraham, perdón, a Abraham le tocó la parte de acá porque esa es la actitud y las decisiones que toma un cristiano espiritual, ¿no? Alguien que está vivo espiritualmente, decir, bueno, mientras yo vaya con Dios, pues no importa, no importa si me toca el lugar, el camino más difícil, el menos bonito, trabajar con la gente menos capacitada, mientras haya disposición, porque eso es lo que Dios anhela, corazones agradecidos, corazones dispuestos, ¿no? Muchas veces cuando uno escoge gente muy calificada, y no quiero decir que el ser calificado sea malo, ¿no? No tiene nada que ver eso. Pero alguna vez les puse el ejemplo de esos equipos de fútbol que contratan a las, por ejemplo, el PSG, bueno, los que conocen de fútbol, el PSG de Francia que tiene a Neymar, a Messi, a Mbappé, todo, de los mejores jugadores del mundo todos juntos. Entonces muchas veces para los técnicos lidiar con esos egos de esas estrellas es complicado. No lo puedo sacar porque se enoja, yo guarde sacarlo porque se enoja o viene la prensa encima. Entonces, muchas veces les gusta escoger lo mejorcito y a veces eso es el problema, ¿no? Entonces Dios dice, no, no, a mí me gusta escoger lo peorcito. Primero para que nadie se jacte, nadie se jacte en su presencia, ¿no? O sea, nadie va a decir, es que es porque lo que yo soy, no, 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 aquí nadie se jacte, es por lo que Dios es, ¿no? Y también, pues, obviamente, para avergonzar a los fuertes, ¿no? Entonces, obviamente, esto por qué les estaba diciendo, porque la riqueza, el prestigio, todo eso realmente nunca ha sido una prioridad para Dios y no tiene nada que ver con una vida en abundancia, no tiene nada que ver con eso, como lo venden en alguna falsa doctrina, ¿no? Eh, obviamente, como les decía, la vida abundante no consiste en cosas materiales, porque si eso fuera así, obviamente Jesús hubiera sido el hombre más rico, ¿no? Y Pablo hubiera sido el hombre más rico, pero acuerden que el Señor decía que él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza, ¿no? Entonces, y además, ustedes saben que la vida del Señor nunca se caracterizó por ser una vida abundante, de acuerdo a lo que esta gente enseña en lo material, ¿no? Porque acuerden que el Señor nació. ¿Dónde nació el Señor? En Belén de Pesebre. Judea, Un un pesebre. pesebre. Nació en un pesebre. Cuando el Señor lo fueron a presentar al templo, la familia no tuvo ni para una oveja, sino que le alcanzó solo por una paloma, entonces tuvieron que presentar una paloma. Ya cuando él creció, obviamente hijo de un carpintero, su ministerio, ¿cuál era el púlpito del Señor? Sí, barcos, montes. Piedras, árboles, ese era el púlpito de él, y el público de él o el quórum era, en su mayoría, ¿quiénes eran? Prostitutas, ladrones, Enfermos. de todo. Murió como el peor criminal, porque murió crucificado, lo enterraron en una tumba prestada. O sea, todo eso no tiene nada que ver con vida abundante a como la enseñan, ¿no? O sea, y entonces es un ejemplo claro, ni tiene que ver nada con prosperidad ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, Pero entonces, estos ladrones dicen, ¿perdón? perdón, que yo digo que como le regalaron oro, incienso y mirra, que él era rico. No, pues imagínate, nada que ver. Yo Entonces, también escuché eso, Marquitos. ¿ah, sí? No, pero más él no, la Biblia no dice qué hicieron con esa mirra y ese asunto. Pero bueno, seguro se le agarró a alguno de esos pastores que estaban ahí. Desde ese entonces, imagínense, todos esos pastores que estaban ahí seguro agarraron la mirra y el oro. Qué barbaridad. No, no, dejemos a los pastores tranquilos. Entonces, la vida abundante, acuérdense, la vida abundante, ¿qué es? Como dijo Milton, la vida eterna, ¿no? Eso es lo que el Señor vino a darnos, una vida eterna. Eso tiene que ver con la vida abundante. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero entonces la vida abundante se disfruta cuando muramos y vayamos a la vida eterna. Pues esa es como la vida abundante en plenitud, ¿no? Ya la plena, ¿no? Pero mientras estamos aquí podemos disfrutar de la vida abundante en el sentido de que tenemos una vida, digamos, con el Señor, en su presencia, disfrutando lo que hablamos el domingo pasado de entrar en el reposo de Dios, ¿no? En un estado, en el cual uno depende, nuestra dependencia está en Dios y sabemos que Él cuida de nosotros y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, en el momento en que venimos a Cristo y le recibimos, pues ahí empezamos nosotros a vivir nuestra Vamos de vida muerte a abundante. vida.
Exacto, cuando pasamos de muerte a vida, ¿no? Vida eterna, básicamente, ¿no? Esa es la vida eterna. Ahí acuerda lo que el Señor enseñaba de lo que era la vida eterna, ¿no? ¿Qué es la vida Te eterna? conozcan a Que ti, te que conozcan te a conozcan ti, a ti. al único Dios y a Cristo a quien has enviado. Juan 17:3. Y mire que esa definición que utilizó el Señor de vida eterna ni siquiera menciona largo de días o que son muchos años o tener buena salud o ser prosperado o llevar una vida de carrera. No, se reduce ¿a qué? Al conocimiento de Dios, ¿no? Al conocimiento de Dios. Y todos sabemos, por todo lo que ustedes conocen de doctrina que han recibido, de que ahí radica prácticamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque del conocimiento de Dios depende ¿qué? Nuestra relación. Cambiemos esa relación por una palabra más corta, Marquito. Vivencia. Salvación. Fe, Ah, la fe, fe. fe, entonces Fe. nuestra fe. Entonces, ese conocimiento depende de nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es uno de los pilares sobre los cuales se mueve nuestro cristianismo. Sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios, pero lo más importante aún, sabemos que el fin de la fe, pues es la vida eterna, es la salvación, ¿no? Entonces ahí radica todo. Entonces, por eso el Señor dice, ¿ustedes quieren tener vida eterna? Sí, conozcan a Dios, porque ahí está la vida eterna, ¿no? Y para conocer a Dios, ¿qué necesitan? Escudriñen las escrituras, ¿no? Todo está facilito. Ahí, si uno hiciera tan solo eso, porque en el momento en que uno escudriña las escrituras va a conocer a Dios y eso te va a alimentar la fe. Y entonces dice la palabra que el justo, por esa fe o lo que está aprendiendo, de esa manera va a vivir. Entonces, si uno viviera solamente conforme a eso que está conociendo de la persona de Dios, tal cual como Él nos dice que vivamos, pues es suficiente, nada más. O sea, ahora usted me dirá, pastor, entonces yo no necesito saber más Biblia, sino esa partecita. ¿No? Es que esa parte lo que dice es que escudriñe las escrituras para que tengas fe, pero para que tu fe sea fortalecida tienes que toda la escritura, ¿no? Porque la suma de su palabra, pues ahí está toda la verdad. Ok. Bueno, entonces recordemos eso nada más, que la abundancia no tiene nada que ver con material, es espiritual propiamente. No hay que preocuparse, como dice la palabra, aunque eso, ahora ustedes dirán, pastor, yo sé que la Biblia dice que uno no se debe preocupar ni por la comida, ni el vestido, ni nada de eso, porque el Señor provee, ¿no? Pero hay gente que tiene necesidades y todo ese asunto, pero casi siempre, o sea, era lo que les decía el domingo de esa persona que llegó ahí a la iglesia que hace 2 años había ido y me decía, pastor, yo no sé qué voy a hacer, y 2 años después vuelve con el mismo problema, y digo, bueno, parece que sí encontraste qué hacer porque en 2 años resolucionaste tu problema, ¿no? O no solucionaste tu problema, pero te has defendido, por lo menos. Entonces, siempre el Señor proveerá de una manera u otra, ¿no? Y si no, preguntémosle a Salomón, que tuvo todas las bendiciones materiales posibles y al final se dio cuenta de que nada de eso le aportaba, ¿no? Porque era vanidad de vanidades, ¿no? Pablo, por otro lado, en Filipenses, ¿se acuerda cuando hablaba del contentamiento? Decía, pues a mí ya realmente no me interesa si tengo o no tengo, porque yo he aprendido a moverme en cualquiera que sea mi situación, ¿no? Entonces, eso se puede hacer en la medida en que uno tenga abundancia espiritual, ¿no? Uno sea espiritualmente fortalecido, ¿no? Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, es que esta era como en un primer lugar, o sea, cosas que haya que considerar, obviamente, en primer lugar, considerar que la abundancia no es material, sino espiritual, eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, entender que la vida eterna, que es por lo cual nosotros estamos aquí, por lo cual nos congregamos, por lo cual leemos la palabra, por lo cual estamos metidos en las cosas de Dios, no depende de una duración de tiempo, no es si usted lleva 10 años de cristiano, 15, 30, 40, no, depende de qué tan fuerte es su relación con el Señor, ¿no? De ahí depende todo, ¿no? Básicamente es eso, por ese lado. Finalmente aquí donde habla de que la vida de un cristiano gira alrededor del principio de crecer en la gracia. Recuerden que varias veces yo se los he dicho de que las oraciones de Pablo por la iglesia siempre iban en línea a esa petición, ¿no? O sea, yo oro por ustedes para que ustedes crezcan en sabiduría, para que crezcan en el conocimiento de la palabra, porque ahí está la clave, ¿no? En crecer, o sea, en que cuando uno habla de crecer, acuérdense que algo crece cuando se va haciendo más grande, ¿no? Cuando va agarrando fuerza, cuando va ocupando más espacio. Entonces, que uno crezca realmente en ese conocimiento del Señor, porque en la medida en que uno crezca en el conocimiento, pues crece la fe, ¿no? Porque la fe es el fruto del conocimiento. Entonces, eso es lo que nos enseña realmente el Señor cuando vino a darnos
esa vida y vida abundante, la promesa de que la vida que tú puedes llevar es una vida en la abundancia espiritualmente, es una vida en la que puedes crecer en su conocimiento, es una vida en la que puedes disfrutar de las promesas que Él nos ha dado, es una vida llena de cosas que ni nos imaginamos todavía y tal vez los que estamos aquí, en la medida en que nos falta todavía mucho, creemos, ¿no? De disfrutar y de compartir en esta vida en abundancia en el Señor, porque todavía hay muchas cosas que podemos hacer, o sea, como le dijo el Señor a Josué, todavía hay muchas tierras por conquistar, hay muchos caminos que recorrer todavía, ¿no? Por ahora, obviamente, dice la palabra ahí que dice que vemos por espejo oscuramente en Corintios, pero que algún día veremos al Señor cara a cara, ¿no? Entonces, ahorita obviamente estamos en este caminar y todavía estamos en, como es una guerra espiritual a la que lidiamos, todavía tenemos esa lucha ahí de lo espiritual contra lo carnal y buscando cada día que lo carnal mengue y lo espiritual vaya creciendo cada día más. Pero va a llegar un día, ¿no? En que vamos a estar con el Señor cara a cara ya y ya esa no va a ser una lucha nuestra de guerra espiritual ni nada de eso, sino que allá es donde vamos, como les decía, a disfrutar de una vida abundante, pero ya plena, ¿no? O sea, adorarle al Señor y ya, ahí sí ya es cierto que no tenemos que preocuparnos de eso, porque dice la palabra también que en el momento en que nosotros ya pasemos a una eternidad con el Señor, los justos somos apartados de la aflicción por medio de la muerte, ¿no? Entonces ya no va a haber aflicción ni nada de eso. Entonces ahí sí podemos decir que vamos a tener una vida abundante, pero plena. Ahorita la tenemos, obviamente, pero estamos en un sistema, obviamente, anticristiano y hay cosas que fortalecernos y es una batalla que tenemos que seguir peleando, ¿no? Lo importante de todo eso, como dice la palabra, es hay que renovarse, hay que renovar la mente, hay que renovarse el entendimiento, como dice Romanos 12:2, y como dice 2 Corintios 5:17 también, que bueno, obviamente en el momento en que uno le entrega su vida al Señor, pues uno ya es nueva criatura, ¿no? Uno tiene que renovarse, ¿no? Entonces nada más tengamos presente en eso que la vida abundante consiste en la abundancia de ¿qué? No de bienes materiales, sino de cosas que son espirituales como el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, amor, todo eso es que forman, esa es la verdadera abundancia y no las cosas materiales como nos las venden, ¿no? Pongamos la mirada en las cosas de arriba, como dice Pablo, porque hagamos tesoros en los cielos, que es lo más importante, ¿no? Apocalipsis 7:16, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Mire que aquí habla de un sello de aprobación como una prenda de garantía, ¿no? Ok, bueno, para disfrutar de la vida abundante, nada más para terminar esta parte, sí es necesario que nosotros pasemos por la metamorfosis, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es una metamorfosis, no? Es cuando uno cambia de un estado al otro, ¿no? La oruga pasa por la metamorfosis y se convierte en mariposa. Entonces la oruga deja de estar comiendo barro, que es oruga porque se arrastra ahí, para después pasar a ser una mariposa y no solamente tener la bendición de volar, sino ya dejar de comer barro y comenzar a disfrutar de la miel de las flores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, en esa misma línea, pasar esa etapa, ¿no? Esa metamorfosis de un cristianismo carnal a un cristianismo espiritual, ¿no? Porque acuerden que mientras uno sea carnal, va a estar ligado siempre a las cosas del mundo. ¿Por qué digo yo eso? Que mientras uno sea un cristiano carnal, va a estar todavía ligado a las cosas del mundo. ¿Por qué creen ustedes eso? Porque el que piensa como antes, vivirá como antes. Puede ser, sí. O sea, ese es el peligro de ser cristiano carnal, Gemita. Porque De escogen que- lo terrenal primero, entre las Porque- cosas de Dios. Porque escoge lo terrenal. Que ese es uno de los peligros, le decía Gema, de ser un cristiano carnal. Porque es cristiano, porque le ha entregado su vida a Cristo, pero vive constantemente en peligro. ¿Por qué? Porque piensa como antes. Y el que piensa como antes es cuestión de tiempo para que viva como antes. Pero, por ejemplo, yo les digo a ustedes, la pregunta concreta es, ¿por qué un cristiano carnal todavía está ligado a las cosas del mundo? ¿Qué caracteriza a un cristiano carnal? Tal vez porque no se ha despojado del viejo hombre. Por ahí anda. ¿Qué caracteriza a una persona carnal? Sigue tú con la idea, Milton. Que no ha renovado su mente. Ok, como no ha renovado su mente, ¿qué tiene en su mente? Sigue con las Cosas del aflicciones, mundo. Cosas con del las mundo. Y entonces,
¿Qué dice la palabra de las cosas que uno tiene en la mente? El cristiano tiene pensamientos de Cristo, así camina Porque tal es el diariamente. pensamiento del hombre, tal es él. Exacto. Entonces, si uno tiene una mente carnal o los pensamientos carnales, pues la palabra lo que dice es que tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, pues tal es él. Entonces, si uno tiene pensamientos carnales, uno es carnal. Y si uno es carnal, pues son malas cosas que lo ligan al mundo que las que lo ligan a una vida abundante, que es lo que estamos hablando ahorita, que es una vida en Cristo, ¿no? Entonces, definitivamente hay que pasar por ahí, hay que pasar por esa metamorfosis. Recuerde, las bendiciones de Dios están ahí, todo está ahí. Las flores están ahí para las mariposas, pero mientras sean orugas no las van a poder alcanzar, van a tener que seguir comiendo barro. Es una realidad. Entonces, si nosotros le diéramos flores a las orugas, pues echamos a perder las flores, ¿no? Chará, a chará, como dicen con las flores. Si Dios nos diera todo lo que tiene para nosotros en nuestra condición de carnal, pues obviamente, primero, se echan a perder las bendiciones de Dios porque no tenemos una mente preparada para eso y inclusive nosotros mismos, siendo carnales, nos echamos a perder, ¿no? Por lo mismo. Aunque ya siendo uno carnal está más, no perdido totalmente porque mientras uno sea cristiano es cristiano, pero casi que el camino hacia la perdición está trazado, ¿no? Como lo hablábamos ahorita. Entonces, es necesario, ¿no? Para disfrutar de esa vida abundante que el Señor vino a darnos, que pasemos por esa metamorfosis. Entonces, nada más que les quede claro eso de qué es cuando el Señor dijo que venía a darnos vida en abundancia. Es eso. Ahora, ustedes dirán, ah, pastor, entonces ahora sí entiendo por qué hay una iglesia que se llama Vida Abundante. ¿Me entienden? Pero lo que pasa es que esa iglesia que se llama Vida Abundante, de lo que uno conoce de esa iglesia, ya, ¿ustedes conocen, alguien alguna vez fue o ha sido de Vida Abundante o no? Vida abundante. ¿O conocen algo de la iglesia o no? ¿O todos son de Efesios? De vida abundante. Sí, sí, que han escuchado, o gente que ha salido de allá, o testimonios. Nosotros, nosotros visitamos en una ocasión la de Grecia. ¿Y qué tal? Como organización muy bien organizada, valga la redundancia. Pero bíblicamente sí, mensajes muy light, donde no se confronta. Pastor, yo tengo un compañero que se congrega ahí hace muchos años en la iglesia Vida Abundante, ahí en Alajuela, en Heredia, perdón, y me ha contado unas barbaridades, un compañero mío del trabajo, barbaridades de la parte sexual, de la sexualidad, especialmente mucho adulterio dentro del grupo de alabanza, donde ha sido muy tapado por los pastores de la iglesia, de donde los mismos pastores, si son, digamos, de la parte económica fuerte, tapan mucho, digamos, el pecado en que andan su feligres. Entonces, es una iglesia donde se basa mucho en que si usted da, se le tapa lo que hace, y si usted no da, lo ponen a caminar, como dicen, lastimosamente. Ok, lo que quería que supiéramos es eso, nada más que esto que le acaba de preguntar de vida abundante es lo mismo del ejemplo que muchas veces hemos puesto de importadora monje, ¿de acuerdo? Que importadora monje usan el eslogan de importadora monje le tengo fe. O sea, si tan solo ellos supieran el verdadero significado de ese eslogan, o sea, y lo que significa la fe y cómo lo explotaría uno, pues obviamente sería otro cantar, ¿no? Entonces, esta iglesia se llama Vida Abundante. Curiosamente, y pues me acordé porque obviamente pues, es muy conocida por un lado, es una mega iglesia y además tiene que ver con lo que estábamos hablando en el final de esta enseñanza. Pero utilizan exactamente eso, de vida abundante, como para enfatizarse en eso, ¿no? O sea, lo que Dios quiere que los hijos de Él vivan, ¿no? Una vida en abundancia, no, sin escasez, y entonces precisamente no se le confronta con las cosas particulares o cosas que realmente el Señor sí enseña bíblicamente. Entonces se amparan en eso. Es lo mismo como esta iglesia de Pare de Sufrir, ¿no?
¿Me entiendes? Le ponen un nombre muy llamativo y entonces venden un evangelio de que ya no se sufre y que le entrega su vida al Señor y hasta ahí llegaron las penas, la aflicción, o sea, ya todo es en victoria y bueno, todo lo que ya ustedes conocen, ¿no? Pero bueno, ya nos queda claro de que cuando el Señor habló de traernos una vida en abundancia, no significaba nada material, ni mucho menos. Significaba darnos un estilo de vida muy por encima del que veníamos llevando, con cosas que ni ojos han visto y como le dijimos allá, ni oídos han oído, que tiene preparadas Él para nosotros. Lo que hablábamos el domingo, pensamientos de bien solamente tiene Dios para nosotros, que nosotros podamos por medio de una relación con Él crecer y fortalecernos espiritualmente, disfrutar aquí como la oruga o cuando pasa mariposa, disfrutar de las flores o de las mieles del Evangelio y que en el momento en que nosotros nos muramos físicamente en Él, podamos ir a su presencia olvidándonos ya de las aflicciones, olvidándonos de esa guerra espiritual y podamos ahora sí en pleno vivir una vida abundante, pero completa, ¿no? Ya en su presencia, ¿no? Pero a eso es que realmente se refiere el Señor. Ok, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla aquí. Y bueno, como les decía, era básicamente hoy para que cerráramos el completar lo que empezamos hace 8 días de los males del pueblo de Dios, básicamente de dejar al Señor y construirse cisternas rotas. Para una cisterna rota es una vida vacía es una vida sin Cristo, una vida sin Cristo es una vida sin camino, es una vida sin verdad y es una vida sin vida, ¿no? Hablamos de la muerte y hablamos un poco de la vida también y nos quedamos ahí un ratito en esto de la vida abundante que el Señor venía a traernos, que está más ligada al que podamos alcanzar la vida eterna, que recuerden que esa es la gran expectativa de Dios perdón, Dios tiene muchas expectativas para sus hijos, muchísimas. De hecho, en la palabra usted encuentra varios pasajes de lo que Dios espera de nosotros, que lo hemos compartido en algunas ocasiones, cuando Él dice que me temas, que me sirvas, que me ames, que guardes mi palabra, todo eso, ¿no? O sea, las expectativas de Dios hacia nosotros, pero la gran expectativa de Dios hacia nosotros es que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, esa es la gran preocupación. Por eso Él siempre dice, yo anhelo 2 cosas. Primero, que ustedes se salven, es lo primero. Y lo segundo es que me conozcan, que vengan al conocimiento, ¿no? Ahí, en esas 2 cositas está la vida eterna. Porque la vida eterna, digo, la vida en abundancia, la obtenemos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, está bien, pero no nos podemos quedar ahí, porque si nos quedamos ahí, vamos a retroceder, como lo hemos hablado ahorita. Entonces, por eso es que Él dice, no te quedes ahí, vaya al conocimiento, conózcame. Y por eso las oraciones de Pablo por la iglesia iban en esa línea, ¿no? Yo oro, vieras cómo oro por ustedes. ¿Para qué? ¿Para que tengan abundancia material? No, para que crezcan en el conocimiento de Dios y de su palabra, se fortalezcan, para que vivan como es digno de un hijo de Dios, para que eso les permita a ustedes perseverar, aguantar, resistir, soportar hasta el final y que al final del camino entremos en su presencia a disfrutar de una vida abundante plena, ¿no? De eso se trata. Ok, no sé si alguno quiere complementar algo, comentar algo, decir algo. O todos quedaron en sobreabundancia. No, pastor, Yo cuando uno... Ah, perdón. No, tranquila, puedo hablar primero. No, que cuando uno pasa por situaciones, bueno, como ahorita, de que esta que pasé yo con mi papá, porque honestamente, digamos, en el momento que a mí me dijeron que a papi tenían que hacer una cirugía así y que estaba y prácticamente batiéndose, ¿verdad?, entre la vida y la muerte, yo sentí que el mundo se me derrumbó. Sin embargo, Dios me dio unas fuerzas que quizás si yo no hubiera estado en la iglesia o no tuviera conocimiento, pues me hubiera quebrantado más. Y gracias a eso estoy muy agradecida con Dios. La verdad es que definitivamente Dios le da a uno paz en medio de las tormentas y de las dificultades. Sí, así es, Karina.
Por eso es que dice que es una paz que supera cualquier entendimiento. Porque no es entendible que uno en medio de la adversidad le dé gracias a Dios, porque cualquiera te puede decir, pero ¿cómo le dar una gracias a Dios con lo que te está pasando? ¿Cómo puede ser como la mujer de Job, ¿me acuerdan? Viéndolo a él en esa adversidad y que aún así él se mantenía firme y decía, pero ¿por qué te mantienes? Deja tu integridad y maldice a Dios y muérete, pues. O sea, bueno, no le dijo muérete, pero bueno, que por ahí andaba. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a leer. O alguien quería comentar. Ah, bueno, Luis David, tú ibas a decir algo, ¿no? Sí, sí, señor. Aquí el tema de siempre ha sido el principal, que es la abundancia espiritual. Aquí la duda que me queda es cómo trabajar en que crezca esa abundancia espiritual. Bueno, alguien que le conteste a Luis David ahí. O sea, tengo una lista de cosas que hacer, pero digamos, algún tip o algo más que agregar, algo ¿Tienen la más lista ya? enfocado. ¿Qué lista tienen ahí? No, vamos a escudriñar la palabra, que es lo principal. Ujú. Acciones que reflejen el ser uno cristiano. Congregarse, estudios bíblicos, pero no sé, entre todo lo que yo genero una lista rápidamente, yo, bueno, tal vez faltará algo, será algo importante, algo más que agregar a la vida cotidiana que llevamos en lo terrenal. Bueno, leímos una lista más o menos que está en Efesios 4:17 que te decía, bueno, todo empieza con despojarse de la vieja naturaleza, renovar el espíritu de la mente, revestirse de la nueva imagen, convertirse en personas de verdad, o sea, que la verdad sea la que impere en uno, qué manera que decía ahí, tener dominio propio, no dar lugar a sentimientos negativos en nuestros corazones, después inclusive la lista sigue, no dar lugar al diablo, en el sentido de no ignorar las maquinaciones del enemigo, ser selectivo con el que uno se relaciona, rodearse de gente que te haga crecer, las águilas se rodean de águilas, el hierro se pudre con el hierro, entonces ser muy selectivo en eso. Y después viene una serie de consejos que habla de que el que hurte no hurte más, que el que trabaje, bueno, una cantidad de cosas. O sea, la palabra en sí, ¿no? Acuérdate que la Biblia entera, por eso es que la recomendación del Señor siempre estaba ahí en lo que decíamos ahora, de que la gran expectativa de Él es que alcancemos la vida eterna. Y para alcanzarla, nos dice, y alguien podría decir eso, ¿no? Porque podría surgir una pregunta como lo de David, que el Señor, si el Señor estuviera exponiendo algo así, decir, la expectativa mía es que ustedes se salven, que alcancen la vida eterna. Entonces alguien podría levantar la mano y decirle, Señor, ¿y qué hago para alcanzar la vida eterna? Entonces le diría, escudriña las escrituras, porque ahí me parece que está la vida eterna, ¿no? Ah, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno, ya eso es otro tema, ¿eh? ¿Por dónde empieza? Pero ahí en escudriñar las escrituras es la única manera en que se fortalezca la fe de uno y la que te permita hacer toda la lista que tú dijiste ahí, ¿no? De obviamente meterte en esto, o sea, todo eso que dijiste está bien, de meterte en estudios bíblicos, escudriñar la palabra, escudriñar todo eso, pero todo eso no sirve de nada si no vives lo que vas aprendiendo, ¿no? O sea, la fe sin obras es una fe muerta, acuérdate de eso, y la fe, las obras son las que hacen visible la fe, ¿no? Entonces, comer, ejercitarse, o sea, viviendo, y ahí es un estilo de vida. Por eso es que dice que el justo por la fe de esa manera va a vivir, en la medida que tú vayas aprendiendo y vayas aprendiendo y vas aplicando y vas aplicando, entonces en eso se te va la vida. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, también Pedro por allá dice que hay que añadir a la fe virtud, hay que añadir el dominio propio. Entonces todo se va resumiendo en los frutos del Espíritu, que es lo que tiene que haber en abundancia en uno, ¿no? Benignidad, paz, dominio propio, paciencia, todo eso. Pero sí, es una labor, es una tarea, digamos, no muy fácil si no se tiene una mentalidad dispuesta para eso. Pero es una tarea fácil en la medida en que uno entienda primeramente que eso es por el bien de uno y que es el único camino, que no hay más, ¿no? Si es que a uno realmente le interesa llegar a la presencia del Señor, ¿no? Porque yo creo que sí, porque no vamos a estar nosotros buscando las cosas de Dios estando en eso y que alguien diga, pues que a mí no me interesa realmente ir al cielo, ir al paraíso, estar con Dios, a mí no me interesa eso. Y entonces, ¿para qué estás metido en las cosas de Dios? No tiene sentido, ¿no? Sería una incoherencia tremenda, ¿no? Pero si estamos ahí es porque nos interesa y si nos interesa, tenemos que tener una mentalidad dispuesta, ¿no? Que es lo más importante. Pastor, Sí. al hermano que también yo ahí le agregaría en esa lista, súper importante el servir, ¿verdad? Porque por medio de ese servicio
ahí el Señor nos va ayudando a crecer. Sí, es correcto. Servir, obviamente, que es parte del ejercitarse, ¿no? Del dar lo que uno recibe. Por eso Pablo decía, lo que yo recibo por gracia lo doy también. O sea, no me quedo con eso, porque eso es como comer y no ejercitarse, no. O sea, se engorda uno y va a llegar un momento en que uno va a estallar, ¿no? Y ese estallar no es que me estoy engordando para tener la llenura del espíritu, que eso no se trata de eso tampoco, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí, servir es clave, porque el servicio es el que da el crecimiento, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, si no vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Gemita, regálanos una oración, porfa. Claro que sí. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de reposo, Señor, de aprender más, Señor, de lo que usted anhela para nuestras vidas, Señor, que siempre son pensamientos de bien, Señor. Gracias por este tiempo, por estos medios, Señor, que nos permite reunirnos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, de mis hermanas, por sus familias, por sus diferentes situaciones, Señor, siempre que tengamos la fe puesta en usted, Señor, que todo lo que aquí aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, que lo podamos vivir y hacer una realidad para incrementar esa fe, Señor, para incrementar ese conocimiento que anhelamos tener de usted, Señor, y algún día poderlo ver cara a cara, Señor. Gracias por todo, Señor, por ser tan bueno, por los pastores, Señor, por todo. Y ponemos todo en sus manos, lo que queda de la semana, Señor, por las personas que están afectadas de salud, Señor, para que sea usted en medio de cualquier situación, Señor, ayudándonos y guiándonos en todo momento, Señor. Corazones agradecidos por su palabra, gracias por tantas enseñanzas tan lindas que siempre tiene para nosotros, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén.